Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a retomar de nuevo una de las secciones estrella del canal que son los terrores de la Hammer, para comentaros una de las mejores películas que salieron de los estudios británicos, ya no solo de los años 60, sino a lo largo de toda la vida de la productora. Una de las obras cumbre del género fantástico y por lo tanto una de las mejores películas del género fantástico y de terror de la historia del cine, junto con el Drácula de Fisher del 58 y con la película que realmente lo empezó todo en el 57, que fue La maldición de Frankenstein. Esta noche voy a tener el placer y el privilegio, y lo digo además con letras mayúsculas y en bien grande, porque la película que os voy a comentar esta noche es absolutamente inigualable y que representa, por así decirlo, la cima del horror gótico prácticamente de todos los tiempos. Os voy a comentar El cerebro de Frankenstein, la última película de horror gótico original, tal y como Terence Fisher y como la Hammer lo habían propuesto, pues prácticamente a mediados de los años 50, hasta el año en el que se produjo este auténtico portento de la cinematografía, que fue 1969. Terence Fisher dirigió este film, ya os digo, en aquel año, en el 1969, y contó evidentemente con la presencia del gran, iba a decir Christopher Lee, con el gran Peter Cushing de nuevo en el papel del barón Frankenstein, y con dos actores, mejor dicho, un actor y una actriz, que por aquel entonces ya estaban empezando a trabajar en la productora, en la Hammer, y que una de ellas había hecho pues un papel realmente maravilloso un año antes, en la franquicia ya no de Frankenstein, sino en la franquicia de Drácula, que fue Verónica Carlson, la que tenéis prácticamente en la miniatura y la que os he puesto en la pestaña de comunidad, que algunos de vosotros me habéis dicho que si se parecía a Sharon Tate. La verdad es que efectivamente en esa fotografía se da un aire a Sharon Tate, pero Verónica Carlson era otro tipo de belleza. A Verónica Carlson, Terence Fisher la dijo que para él era la víctima más bella de Drácula de toda la historia del cine. Y sinceramente yo comparto esa afirmación absolutamente, ya que no he visto hasta ahora pues ninguna actriz de la categoría y de la belleza que realizase el papel de víctima de Drácula absolutamente de una manera tan vigorosa y sobre todo tan sobresaliente. La gran, digamos, víctima, la más bella víctima del conde Drácula y también, por así decirlo, del barón Frankenstein en esta inigualable película. En 1957, cuando Terence Fisher y cuando Jimmy Sangster, el guionista, iniciaron todo lo que era la saga de Frankenstein, pues elaboraron una serie de películas de guiones que, si tenían éxito, pues iban a ir pues realizando a través de los años, dejando pasar pues una serie de años entre una película y otra. Pero debido al gran éxito que tuvo La maldición de Frankenstein, la segunda, La venganza de Frankenstein, se produjo prácticamente al año siguiente. Pero después de La venganza de Frankenstein ya tuvimos una serie de films, sobre todo en la franquicia de Frankenstein, que ya no tenían nada que ver, por así decirlo, pues realmente con la franquicia que habían iniciado ellos, que fue La maldad de Frankenstein del director Freddie Francis, que era más, digamos, un homenaje realmente a las películas de horror de la Universal, con todo el aparataje eléctrico, es decir, con una especie de laboratorio del barón Frankenstein que no tenía nada que ver como lo habían diseñado al principio en La maldición de Frankenstein y en La venganza de Frankenstein tanto Terence Fisher como el guionista Jimmy Sangster. Pero después de un relativo fracaso de La maldad de Frankenstein, Terence Fisher volvió a lo que fue la franquicia con esa otra maravilla que os comenté ya hace algún tiempo, que fue Frankenstein creó a la mujer, de 1966. Tuvieron que pasar la friolera de 3 años para que de nuevo Terence Fisher retomara la franquicia de Frankenstein. ¿Y cómo lo hizo? Realmente basándose en un guión sobresaliente, en una planificación absolutamente primorosa y magistral, y además con unas interpretaciones que pocas veces hemos visto en el género fantástico. Pero también, como os he dicho anteriormente, puede considerarse como el canto del cisne del horror gótico de la Hammer estoy diciendo, porque ya, digamos que un año después, en 1970, empezó lo que se denominó la decadencia de la Hammer, aunque se realizaron una serie de películas todavía de muy notable y estupenda calidad, pero ya no tenían evidentemente la calidad que Terence Fisher le había aportado
a las películas como Drácula, Las novias de Drácula, Drácula príncipe de las tinieblas, y como toda la saga de Frankenstein exceptuando La maldad de Frankenstein de Freddy Francis. Posteriormente, ya en 1974, Terence Fisher realizó la última película para la Hammer, que fue Frankenstein y el monstruo del infierno, pero que realmente ya no tenía ni el interés ni la calidad de las anteriores. Se puede decir que El cerebro de Frankenstein es la culmen del horror gótico de la Hammer en todas sus vertientes, en donde trabajaron pues los más sobresalientes profesionales de la compañía como se había concebido desde un principio. Teníamos a Bernard Robinson en lo que era todo el diseño de producción, los decorados, la dirección artística y la puesta en escena, que sigue siendo absolutamente magistral. Tenemos también a James Bernard, el compositor de la banda sonora, y a Philip Martel, el que era el que transmitía, por así decirlo, la banda sonora a la orquesta para poder ser grabada. Teníamos también a Arthur Grant, que había sido que había sido el sustituto de Jack Asher en las primeras películas, pero que Arthur Grant, debido a la riqueza que había obtenido la Hammer en los años 60, y como inciso a esto os digo que la Hammer era la segunda compañía inglesa que más beneficios había dado en los años 60 después de la discográfica de los Beatles, se permitió el lujo de filmar Arthur Grant esta película en Technicolor, con todo el proceso evidentemente que os conté anteriormente y que era realmente muy caro. Y que al principio las películas de la Hammer se rodaban en Eastmancolor. A medida que fueron aumentando los presupuestos y el éxito de las películas de la Hammer, Arthur Grant se dedicó ya más a filmar en Technicolor, quedando las películas visualmente mucho más atrayentes, mucho más definidas, con unos colores mucho más saturados, con unos brillos muy conseguidos. La verdad es que ver el cerebro de Frankenstein en formato Blu-ray en una pantalla 4K es realmente un espectáculo realmente asombroso. Es decir, la definición, lo que son los coloridos, las sombras, cómo están tratadas, el contraste, cómo se consiguió en el Technicolor fue absolutamente magistral. Y Arthur Grant, que era prácticamente un discípulo de Jack Asher, consiguió en esta película, sin lugar a dudas, superar a su maestro en todas las vertientes. Pero Jimmy Sangster, el que había sido anteriormente el guionista de las películas de Frankenstein, fue sustituido pues por un profesional que había sido ayudante de dirección hasta hace aproximadamente poquitos años en la Hammer, y que prácticamente se puede decir que revolucionó, no sé si para bien o para mal realmente, la compañía, que fue el escritor y guionista, si no recuerdo, Bert Batt se llamaba exactamente, que tuvo no pocas desavenencias con el productor legendario de la Hammer, que se llamaba Anthony Nelson Keys, y que después de esta película, pues debido a todos estos ir y venir y discusiones que tenían, porque Anthony Nelson Keys lo que hacía dentro de las películas de la Hammer era enfocarlas desde un punto de vista más poético y más lírico, y el guión de Bert Batt lo que conseguía era llevar al Frankenstein a un nuevo estatus en lo que se refiere a violencia, en lo que se refiere, digamos, a un nuevo tipo de cine de terror que los antiguos o los que fundaron la Hammer y que habían estado evidentemente en la Exclusive Films, que luego se llamó la Hammer, no lo habían concebido. Hay que reconocer que durante los años 60, finales de los años 60, en Estados Unidos se estaba realizando una serie de cine de terror que estaba llamando la atención, como por ejemplo La noche de los muertos vivientes de George Romero, en el que ya la violencia ya era más explícita, aunque evidentemente en esta película no podemos ver escenas tan violentas como en Zombie o como en El Día de los Muertos, que son las dos continuaciones de La noche de los muertos vivientes. Pero sí que teníamos ya aquí un nuevo tipo de cine de terror, es decir, esa poesía y ese lirismo de las películas de la Universal y de las primeras películas de la Hammer parecía que se había un tanto difuminado, y que La noche de los muertos vivientes fue una película que cambió el género de terror de una manera completamente que nadie se lo esperó. Su éxito fue fulminante en el mundo entero y obligó también a todas las empresas de cine de terror, por así llamarlas, o empresas que se dedicaban, productoras que se dedicaban a realizar cine de terror, a cambiar un poco el estatus de los personajes. Y el personaje evidentemente principal de esta película es el Barón Frankenstein, es Peter Cushing. Y la interpretación aquí de Peter Cushing, aunque sigue siendo soberbia, se puede decir que aquí ya
el científico que habíamos visto en anteriores películas, como en Frankenstein creó a la mujer, como en La maldad de Frankenstein y en todas las anteriores, ya no parece que trabaje como en pos, digamos, de la humanidad, sino que se ha convertido aquí en un auténtico, prácticamente un psico-killer, porque ella es mucho más violento, es mucho más egoísta, es mucho más cortante, disfruta humillando a sus congéneres, disfruta, digamos, burlándose de todo aquel que le lleve la contraria. Y en una serie de secuencias de esta película vemos a un Peter Cushing que no habíamos visto anteriormente. Es decir, vemos a un varón Frankenstein completamente distinto al que vimos, por ejemplo, en Frankenstein creó a la mujer, donde se preocupaba por el futuro de Hans, donde se preocupaba por la chica, en la que le hace completamente la cirugía plástica, en el que traspasa el espíritu de un cuerpo a otro. Es decir, no se preocupa realmente ya por la gente. Es decir, que por así decirlo, su discurso ya no convence como médico o como científico, sino que él realmente lo que va a hacer a partir de esta película, el varón Frankenstein, mejor dicho, en esta película, es dedicarse a sus intereses propios. En esta película se nos da a entender que el varón Frankenstein, argumentalmente ya hablando, había contactado con otro colega suyo que se llamaba el Dr. Brandt, y que juntos pues habían elaborado una manera de conservar congelados los cerebros de grandes científicos, sobre todo aquellos cerebros en los que pudiesen a lo mejor, pues por así decirlo, tener alguna clase de enfermedad, conservarlos, lo que se denomina el proceso de criogenización que conocemos hoy en día, adelantándose, digamos, al futuro. De aquí la visión tan, digamos, la visión un poco más, digamos, más futurista del guión de Bert. Y por lo tanto conservar ese cerebro congelado e ir trasplantándole de cuerpo en cuerpo para que la sabiduría de ese científico no se perdiese. Evidentemente el varón Frankenstein y el Dr. Brandt tomaron en un momento dado caminos completamente separados. Y el varón Frankenstein, que como sabemos estaba buscado por la justicia, pero el Dr. Brandt no, el Dr. Brandt expuso a sus colegas pues todos los avances que había realizado. Todos estos médicos le tomaron realmente por loco. ¿Cómo va a poder usted trasplantar un cerebro? ¿Cómo va a poder conservar un cerebro? Eso es completamente, realmente una locura, tomándole por loco y metiéndole en un manicomio. Es decir, que cuando en la película se nos dice que el Dr. Brandt lo que se dice es que se ha vuelto realmente loco, es que no es que él esté loco, es que le han metido en un manicomio porque creen que las ideas que ha tenido son las de un auténtico loco otros compañeros médicos suyos, y lo que hacen es sedarle para tenerle pues prácticamente la mente pues absolutamente dormida, a lo que su mujer, una Maxine Audsley, la actriz que hace de su mujer, pues evidentemente se preocupa por él, le va a ver a lo que es el manicomio, pero no puede entender realmente por qué ha llegado a ese estado catatónico. Es realmente por las ideas que compartió con Frankenstein que descubrieron. Pero el Dr. Brandt dio un paso más allá que el varón Frankenstein y que consiguió que esos cerebros funcionasen, o mejor dicho, estuviesen conservados dentro de lo que es el hielo indefinidamente para poder trasplantarlos de un cuerpo a otro. Uno de los secretos que a Frankenstein, pues digamos que casi se le escapaba. Es decir, lo perfeccionaba, pero no tanto como el Dr. Brandt. De ahí que el varón Frankenstein lo que hace es querer recuperar al Dr. Brandt en esta película. De todo ello vemos que el varón Frankenstein llegará pues a una especie de posada en la que, de posada, o por así decirlo, sí, de posada o de pensión, en la que Verónica Carlson pues es, digamos, pues la anfitriona. Pero antes de todo ello, tengo que comentaros que, por ejemplo, el prólogo de esta película, todo lo que es la parte en lo que es la presentación del varón y cómo escapa de una especie de laboratorio que él tiene, es uno de los grandes logros cinematográficos que hizo la Hammer en su momento. Y para mí, uno de los mejores prólogos que yo he visto en la historia del cine. Y que tiene múltiples significados y que tiene además dos estructuras o dos líneas narrativas paralelas, pero que además todos los planos que componen esta secuencia tienen a su vez un significado. Lo primero que vemos es un carruaje en una ciudad, seguramente pues centroeuropea, evidentemente, en un carruaje en una ciudad, en el que llega un doctor, que es el doctor Heideck. Y ese doctor pues llega prácticamente a lo que es su casa, va a entrar lo que son las llaves, con las llaves dentro de la puerta, pero hay otro ser
prácticamente al lado de la puerta, al que solo Terence Fisher le enfoca los pies, y que vemos que tiene una guadaña en la mano que brilla, ¿eh? Y en otra tiene un cubo metálico, como de hierro. Y vemos que el profesor, el doctor Heideck, va a entrar en la puerta de su casa, que tiene además una placa donde pone doctor Heideck, y en ese momento vemos que la guadaña, no vemos al quién lo hace, pero vemos que la guadaña prácticamente le cercena, le corta seguramente la cabeza, para que ese personaje que todavía no conocemos la meta en ese cubo de metal, en ese cubo de hierro. La sangre completamente salpica lo que es la placa del doctor Heideck. Esto para mí es como una especie, como os diría yo, como de alusión o como venganza del barón Frankenstein a todos esos médicos que habían tachado sus ideas revolucionarias como unas ideas completamente de locos. Es decir, que aquí el barón Frankenstein se está vengando de sus compañeros, de sus colegas médicos, por realmente no aceptarle. Recordemos que en la película La venganza de Frankenstein, es el barón Frankenstein precisamente el que no entra dentro de ese consejo de médicos porque sus ideas también son muy revolucionarias. Y se encarga en la película, si os acordáis, de La venganza de Frankenstein, que aquí tenéis la review hecha en el canal, que lo que hace es, digamos, ir ayudando a una serie de enfermos en un hospital improvisado, pero que a todos ellos les va amputando una serie de miembros para reconstruir otra criatura. Pero claro, las ideas revolucionarias de Frankenstein siguen sin encontrar cobijo dentro de lo que es la sociedad médica de por aquel entonces. Por lo tanto, yo atiendo de que esta secuencia en el que barón Frankenstein le corta la cabeza al doctor Heideck es como una venganza realmente. Es decir, todos los planos de este prólogo tienen su significado. A su vez, encontramos también en otra línea narrativa, ya os digo, paralela a esta, como una especie de ladrón entra en lo que es por así decirlo, el laboratorio del doctor Frankenstein de una manera muy cuidadosa. Y también va metiendo una llave para entrar en lo que es la puerta de lo que es el laboratorio. Y paralelamente vamos viendo nuevamente al doctor Frankenstein, al barón Frankenstein, que evidentemente es Peter Cushing, porque Peter Cushing pues le podemos reconocer hasta por los andares que tiene tan elegantes. Le podemos ver con la guadaña y sobre todo, manchada de sangre, y sobre todo con el cubo metálico que ya sabemos más o menos lo que lleva dentro. Y le vamos viendo que va acercándose hacia su casa. Pero Terence Fisher sigue enfocando al barón Frankenstein de rodillas para abajo. Es como en La maldición de Frankenstein, cuando compra el barón Frankenstein los ojos, o eran las manos, no me acuerdo, creo que eran las manos de un escultor muy famoso. Lo que hace Terence Fisher es filmar de cuello para abajo tanto al barón Frankenstein como a la persona que le aporta esas manos, que le vende esas manos, como si, digamos, que el barón Frankenstein o como Terence Fisher se avergonzaran del carácter maquiavélico que tiene el personaje. Entonces el barón Frankenstein vuelve hacia su guarida. Y entonces este personaje, el ladronzuelo, consigue entrar, empieza a rebuscar por allí, y de repente se encuentra con una urna gigantesca de cristal y con un cuerpo completamente congelado. De ahí que evidentemente le entre un ataque de pánico y empiece a hacer ruido por allí. Lo que el doctor Frankenstein ya, como está llegando a su casa, oiga una serie de ruidos y vemos un plano en el que él va caminando y de repente se para. Como diciendo, estoy oyendo un ruido dentro de mi casa que no tendría que producirse. Es decir, fijaos ahí cómo está controlado el tiempo narrativo, cómo está controlado el ritmo interno de la secuencia. Volvemos a cambiar de plano y claro, pues este señor, lo que es el ladronzuelo, pues se vuelve como medio loco y claro, pues pretende salir corriendo. Recorre lo que es el laboratorio corriendo, las escaleras, pero en ese momento se encuentra cara a cara con el barón Frankenstein. Pero no es el barón Frankenstein con la cara de Peter Cushing, sino que tiene una especie de máscara absolutamente, digamos, granguiñolesca, por así decirlo, como muy carnavalesca, como muy extraña, muy rara, de un ser completamente deforme, y claro, el ladrón se queda completamente asustado, como diciendo, ¿dónde me he metido? Y aquí empiezan a forcejear el uno y el otro.
de esto que evidentemente el Barón Frankenstein, aunque sea un poco más mayor, tiene más fuerza y lo que hace es, pues en ese combate que tiene con él, pues prácticamente le lanza por todas partes del laboratorio y el laboratorio lo destroza casi por completo, destruyendo la urna donde tenía el Barón Frankenstein ese cuerpo congelado. Y claro, una de las veces el ladrón tropieza con lo que es el cubo metálico, descubriendo la cabeza cortada del Barón Heideck. Ese momento, ese plano en el que vemos la cabeza cortada, no lo habíamos visto prácticamente casi en ninguna otra película de la Hammer. Es decir, sobre todo en las películas, por ejemplo, de la franquicia de Frankenstein, pero sí la habíamos visto en Frankenstein creó a la mujer. Pero claro, aquí de una manera mucho más sangrienta, mucho más explícita, mucho más gráfica. Aquí es donde evidentemente la Hammer introdujo ese componente mucho más sanguinolento, más sangriento, más gore, que el cine norteamericano, ya como películas como La Noche de los Muertos Vivientes, ya empezaban a dar sus primeros pasos hacia un cine de terror más explícito. Y claro, la Hammer no sé qué va a quedar atrás. Si en La Noche de los Muertos Vivientes digamos que se filmó en blanco y negro y que la sangre era chocolate, aquí la Hammer se adelantó nuevamente a todo lo que eran sus coetáneos en lo que se refiere a las películas de terror norteamericano e hizo un plano donde incluye la cabeza del Dr. Heideck cercenada, llena de sangre, a lo que claro el ladronzuelo lo ve y claro se pega el susto de su vida y sale corriendo y el Dr. Frankenstein no puede agarrarle. Pero en ese momento el Dr. Frankenstein se queda en un primer plano y se quita la máscara en ese momento revelando al auténtico Barón Frankenstein. Si os acordáis, en La maldición de Frankenstein, Christopher Lee, cuando hace de criatura, él se quita las vendas, descubriendo al monstruo en sí mismo. Pero fijaos la analogía que hay en esta película. En este film, lo que hace el varón al quitarse la máscara es descubrir a otro monstruo. Un monstruo que ya habíamos deducido en las anteriores películas que era. Porque si en las películas de la Universal el varón Frankenstein, Henry Frankenstein como le llamaban, digamos que era ese científico de nobles, digamos, objetivos en pos de la ciencia, pero luego estaba el monstruo de Frankenstein que era Boris Karloff. Aquí el monstruo en la película, en las películas de la Hammer no es la criatura, sino que es el propio varón. Es el propio varón el monstruo, porque es el que se comporta como un auténtico monstruo, asesinando, realmente pues cercenando cabezas. Y nos viene a la mente lo que es el auténtico mensaje de todo lo que es lo que es en sí la franquicia de Frankenstein. Es decir, hasta qué punto es moral y éticamente aceptable que un científico como el Barón Frankenstein lo que haga es matar para intentar salvar otras vidas. Por lo tanto, decimos, bueno, ha matado a un científico, ha matado a un colega, ha matado a un médico también, y pretende seguramente matar a otros, como evidentemente luego lo hará en el resto de la película, pero claro, en pos de intentar llegar pues a unos conocimientos muchísimo más altos y a una evolución de la ciencia. Pero claro, evidentemente eso pues da que pensar y para realmente un diálogo y un debate profundo, porque claro, éticamente y moralmente eso en la época pues no estaba bien recibido. Por ejemplo, por esas creencias al Dr. Brand le habían metido en un manicomio y le habían sedado por decir que estaba completamente loco. De todo esto, pues claro, pues el Barón Frankenstein tiene que huir de todo aquello, pues porque ese ladrón se ha ido, ha conseguido escapar y seguramente dará con la policía, se lo contará y descubrirán el laboratorio del Dr. Frankenstein. Total, que Frankenstein tiene que irse de ciudad. Y aquí que llega a otra ciudad que precisamente, y esto es una casualidad, digamos, bueno, se puede decir que una casualidad del guión, por así decirlo, que no es que sea un agujero de guión, ni muchísimo menos, pero es como una casualidad de esas que ocurren en tantas películas a lo largo de la historia del cine, en el que da con una pensión en la que precisamente esa pensión está en una ciudad donde está el manicomio de su colega, el Dr. Brandt. El Dr. Frankenstein, el varón, pues va de incógnito en esta película y entra pues en la posada que está regentada por Anna Spengler, Verónica Carlson, con toda su belleza realmente despampanante. Y su buen hacer cinematográfico, todo hay que decirlo. Le recibe, pero no le recibe como Barón Frankenstein, sino que le recibe como el Dr. Fenner, o como el señor Fenner, por así decirlo.
Y claro, se comporta de un modo con los demás habitantes del hotel, de la pensión, de una manera un tanto, digamos, despreciativa. Es decir, aquí ya no vemos al típico científico que es capaz de compartir sus conocimientos, sino que vemos a la persona, como os había dicho anteriormente, capaz de disfrutar humillando a las personas que él cree intelectualmente más baja que ella. Cuando el barón Frankenstein, cuando Peter Cushing entra en un salón donde están los otros habitantes de la posada, pues estos habitantes empiezan a comentar que el doctor Brand, un gran científico, ha sido metido pues y dado por loco en un manicomio que está en esa misma ciudad. Qué casualidad también. Y evidentemente el barón pues lo oye. Entonces se queda con la copla como diciendo, entonces el doctor Brand sigue con vida. Cuando me rechazó a mí o cuando ya no quiso trabajar conmigo, él tomó otro camino, pero se supone que le tomaron por loco y le metieron en una institución de un manicomio y lo sedaron. Porque eso es lo que deduce el barón Frankenstein de la conversación de esos señores. Y esos señores a su vez dicen, ¿se pueden dar cuenta realmente que este hombre pretendía hacer auténticas locuras dentro del mundo de la medicina? Y claro, todo esto ya el barón Frankenstein, que evidentemente su intelecto está muy por encima de ellos, se gira y les dice, además de una manera muy sarcástica y muy irónica, aquí Peter Cushing, en una interpretación absolutamente magistral, le dice a los 4 elementos que ahí había, no pensaba que ustedes fueran médicos. Y dicen los 4, es que no somos médicos. Dice, entonces, ¿cómo ustedes se permiten opinar sobre lo que realmente le ha ocurrido a ese científico? Dice, si ustedes, si ahora mismo muchos médicos y científicos anteriores en la historia de la humanidad no se hubiesen saltado ciertos tipos de reglas, ahora nosotros estuviésemos comiendo en cavernas y no estuviésemos comiendo en platos y viviendo en casas con, digamos, pues con chimeneas y vistiendo ropa. Sino que debido a los avances de la ciencia, ustedes pueden permitirse el lujo de estar aquí sentados en una pensión, bebiendo sus copas y fumando sus puros. Es prácticamente lo que se les da a entender. Y claro, el corte ante estas personas es tremendo. Y aquí ya se nos da una idea de que este Frankenstein, de este que barón Frankenstein, no es el barón Frankenstein de las anteriores películas. Es un barón Frankenstein mucho más duro, más inhumano, más egoísta. Y además, en muchas secuencias se comporta como un auténtico psico-killer. Es decir, es más al estilo de un cuerdo Norman Bates y de un antecedente de los Jason Voorhees, del Freddy Krueger, de todos estos, porque va realmente detrás de sus víctimas, los va utilizando, va jugando con ellos. ¿Os acordáis hace poco que os comenté la película de Pesadilla en Elm Street, en el que Freddy Krueger jugaba con sus víctimas hasta prácticamente ya matarlas al final de la película o al final del sueño? Pues aquí Peter Cushing hace lo mismo. Es decir, descubrirá que Anna Spengler y que su novio Simon Ward, es decir, Veronica Carlson y Simon Ward, trafican con una serie de drogas. Y entonces lo que va a hacer va a ser jugar con ellos, en un juego del ratón y el gato, en lo que se refiere a decir, yo he descubierto que ustedes están traficando con drogas, porque Simon Ward trabaja en el manicomio donde está el Dr. Brandt. Otra casualidad de guión. Es decir, este es un guión que, digamos, se va moviendo a través de una serie de casualidades. Pero que yo diga que esta película es una obra maestra no es precisamente por sus casualidades de guión, que siempre las ha habido en casi todas las películas, sino que realmente es una obra maestra por su realización y por el ritmo interno de toda la película en sí, y lo sofocante que es la película en muchas secuencias que, como ahora os comentaré, podrían haber estado filmadas por el mismísimo Alfred Hitchcock, que nosotros no hubiésemos notado la diferencia, en el que aquí Terence Fisher pues realmente alcanza unas cotas de, por así decirlo, unas cotas de perfección narrativa absolutamente encomiables. Ya os digo que para mí es, junto con el Drácula del 58, la obra cumbre de la Hammer. Y decir que esta película es la obra cumbre de la Hammer es como decir que es una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, sin ningún género de dudas. En todos estos trapicheos que se trae el barón Frankenstein descubre evidentemente que se le ha caído a Simon Ward, que trabaja en el manicomio, un paquetito con cocaína, o era heroína, creo que era cocaína, o con una droga, y que utiliza pues para vender realmente,
porque la madre de Anna Spengler, del personaje de Verónica Carlson, está enferma y necesita estar en un hospital especial que tiene que estar pagando. Además que Anna Spengler, aquí Verónica Carlson, ya os digo que una interpretación absolutamente maravillosa, dice, es que realmente tener que estar pagando para mantener viva a una persona no debería de ser así. Es decir, fijaos que este guión se adelanta, digamos, a todos esos países que tienen, digamos, una sanidad no pública, sino solo y única, exclusivamente privada. Aquí en España tenemos pública y privada, gracias a Dios, tenemos todo, podemos escoger todo lo que queramos, pero hay muchos países, como por ejemplo con Estados Unidos, en el que hay gente que no puede pagarse realmente muchos procedimientos para poder curarse de sus enfermedades y llegan a morir realmente. Por lo tanto, aquí, fijaos, el mensaje que lanza Verónica Carlson, digamos en lo que se refiere a la competencia del cine norteamericano-estadounidense. Es decir, les dice, es una lástima y una pena que tengamos que pagar una sanidad realmente por mantener viva a una persona. O sea, menuda puñalada trapera que les hace ahí a los norteamericanos por parte del guionista y de Terence Fisher, que lo metió, digamos, de una manera completamente, o sea, a cascoporro así, digamos, no con calzador, pero de una manera totalmente, pues, sin ataduras y sin cortapisas dentro de lo que es el guión de la película. Y la película se estrenó también en Estados Unidos. Pues claro, aquí es cuando descubrimos que el personaje de Anna Spengler y de Carl, de su novio, de Verónica Carlson y de Simon Ward respectivamente, no son la pareja feliz y buena que queríamos desde un primer momento, ya que trafican con droga. Y al traficar con droga también están contribuyendo a la enfermedad de otras personas. Es decir, Simon Ward trabaja en el manicomio, digamos, para mantener lo más saludablemente posible a enfermos mentales. Pero a su vez con la droga la está vendiendo, perjudicando a otras personas. Por lo tanto, son personajes que se pueden comparar también en lo que es maldad con el Barón Frankenstein, porque el Barón Frankenstein mata a personas para llegar a sus fines. Pero es que Verónica Carlson y Simon Ward trafican con droga y a la larga seguramente matarán a esas personas que les han comprado esa droga. Por lo tanto, no estamos entre lo que es un enfrentamiento en estas películas entre el bien y el mal, como en las anteriores películas de Frankenstein. Estamos ante realmente tres personajes que son auténticos tres pájaros. Porque dos trapichean con droga y otro es una persona que lo que hace es matar a la gente para llegar a sus fines. Pero la droga también terminará matando a corto o a largo plazo. Además es que el personaje de Simon Ward, evidentemente Peter Cushing, el barón Frankenstein, se dará cuenta de que trapichea con droga y les propondrá, digamos, un pacto, por así decirlo. Les dice, ustedes me ayudan a conseguir, por así decirlo, mis designios, es decir, lo que son mis avances revolucionarios en medicina, y yo no les digo a la policía que ustedes están traficando con droga. Y claro, ya los tiene cogidos de la palma de la mano, los tiene así en un puño. Y claro, ellos dos evidentemente ya no tienen más que ceder y efectivamente colaborar con el barón Frankenstein. Y claro, es aquí cuando ya empieza pues todo lo que es la película propiamente dicha, en el que ambos personajes, en el que Verónica Carlson y Simon Ward, realmente se arrepentirán de sus acciones, se arrepentirán de todo lo que conlleva trapichear con droga, de todo lo que conlleva ser hasta cierto punto, digamos, una persona un tanto maquiavélica, porque juegan con la vida de los demás. El personaje de Verónica Carlson tendrá en sí un trauma psicológico por todo lo que irá ocurriendo a lo largo de la película. Y Simon Ward se convertirá, como en las anteriores películas, como lo eran Thorley Walters en la película de Frankenstein, que era la mujer, y Francis Matthews en La venganza de Frankenstein, en el ayudante del varón. Pero claro, aquí lo que es ya el procedimiento de trasplante de lo que es la criatura, de lo que son los sesos, el tratamiento de lo que son el cerebro y todo esto, lo veremos de una manera mucho más gráfica y sobre todo oído, no visto. Me explico. El barón Frankenstein le explica pues, a Simon Ward todo lo que realmente él quiere. Es decir, dice, en mis experimentos con el Dr. Brandt, que Simon Ward sabe quién es porque está en su manicomio,
el doctor Brandt llegó a tener un secreto al que yo no pude acceder. Y claro, ese secreto está en su cerebro. Y yo quiero acceder a ese cerebro, pero mientras esté dentro del cuerpo de ese cuerpo que está sedado, no puedo acceder a ello. Por lo tanto, necesito otro cuerpo que esté en plenas facultades para trasplantar el cerebro del doctor Brandt a ese nuevo cuerpo. Por lo tanto, necesito una persona a la que tenga primeramente que matar para luego poder darle vida. Y claro, Simon Ward, que realmente trabaja ese manicomio, conoce a un doctor llamado el doctor Richter, que es un personaje, es un actor que todos conocemos, que se llama Freddie Jones. Freddie Jones es uno de los actores que trabajó en Dune, junto con David Lynch, y también en la película El hombre elefante, junto con John Hurt, también de David Lynch. Es el dueño, por así decirlo, de John Merrick, del hombre elefante. Pero claro, aquí está bastante más joven, evidentemente. Y también digamos que es un científico hasta cierto punto brillante. Y en el que dice el barón Frankenstein, traspasaremos el cerebro del Dr. Brandt a el cuerpo del Dr. Richter. Y el cerebro del Dr. Richter lo conservaremos. Lo conservaremos de tal manera que esos secretos que tenía el Dr. Brandt los podamos llevar a cabo. Pero claro, yo necesito al Dr. Brandt en plenas facultades mentales. Por eso necesito otro cuerpo. Y claro, Simon Ward, que trafica con droga, lo que hará será matar al Dr. Richter en una secuencia en el que él directamente ya se arrepentirá. Pero él ya ha traspasado esa línea entre el bien y el mal. Y en una secuencia en la que está junto a Verónica Carlson la dice, ya no tenemos marcha atrás. Porque ya hemos pasado, por así decir, no una línea, ya nos hemos convertido en el barón Frankenstein. Y le dice Verónica Carlson, no te preocupes, porque realmente aquí estoy yo, y si nos ocurre algo nos ocurrirá a los dos. Yo estoy contigo. Pero ¿qué es lo que realmente has hecho? Y le dice, he matado a un hombre. Lo que claro, Anna Spengler, Verónica Carlson ya, ahí dará un giro de 180 grados su mente y aparecerá un auténtico calvario psicológico para ella. Sobre todo en una secuencia en el que el barón Frankenstein, mientras Simon Ward está trabajando en el manicomio por las noches, utilizará, o mejor dicho, ultrajará a Anne Spengler dentro de su dormitorio. En una secuencia que no estaba en un principio en esta película, pero que el productor James Carreras obligó a Terence Fisher a meterla dentro de la película, pues porque a finales de los años 60, pues bueno, después de la revolución sexual del mayo del 68 y todo ello, pues exigía que las películas tuviesen cierto componente más sensual, por así decirlo. Y entonces Terence Fisher desde un primer momento se negó a filmar esta secuencia porque no venía ni a cuento en absoluto, ya no con lo que es el objetivo del barón Frankenstein, sino que no aportaba absolutamente nada a la trama. Dice, el barón Frankenstein es una persona, es un varón de clase alta, pero que evidentemente es un médico. Es decir, él trabaja realmente en pos de la ciencia. No va a ultrajar o va a hacer daño a una posible, por así decirlo, a una posible paciente y que acabe convirtiéndose en una víctima. Es decir, aquí el barón Frankenstein, pues realmente se sale un poco de las tablas del guión, pero esa secuencia la rodó Terence Fisher, pero Peter Cushing en un primer momento pues se negó a filmarla. Pero fue convencido por Terence Fisher, que previamente ha sido convencido por James Carreras. Pero Terence Fisher lo que hizo fue rodar esta secuencia de una manera que no tiene nada que ver con el estilo propio que Terence Fisher había aportado a esta inconmensurable obra maestra desde el principio hasta el final. Es decir, aquí en esta secuencia el ritmo narrativo, todo lo que es el suspense que se ha tratado toda la película, se corta. Prácticamente esta secuencia corta la nata, digamos, en mitad prácticamente de la película y no viene a cuento. Es más, la secuencia, Terence Fisher la filmó prácticamente, no digamos de una sola toma, porque tiene varios planos, pero esos planos están con la cámara moviéndose de un lado para otro, podemos ver algún desenfoque, es decir, lo hizo de una manera como muy obligada. Hasta que en cierto momento, en uno de los momentos en el que Verónica Carlson, Peter Cushing, estaba muy realista en su secuencia, la arranca lo que es el camisón por completo por la parte de atrás para dejarla toda la espalda desnuda, es una secuencia bastante violenta. Verónica Carlson perdió los nervios y se puso a llorar. Y Terence Fisher en ese momento dijo, corten, dice, no puedo rodar más. Hasta aquí se queda la secuencia. Y fijaos, hay una anécdota en el que Verónica Carlson ya había interpretado a varios personajes, vamos, a un personaje
dentro de la serie El Santo de Roger Moore, que además se estaba filmando otros capítulos en sets, digamos, que estaban en sets contiguos a los que estaban haciéndose el cerebro de Frankenstein, entonces en el 69. Y fue corriendo al set de Roger Moore, se sentó con él y empezó a llorar ahí como diciendo, mira lo que me han obligado a hacer. Evidentemente estamos hablando de una chica muy jovencita en los años 60, es decir, esas secuencias no estaban acostumbradas como en las películas de hoy en día, pues que las actrices se puede decir que hacen de todo ya, en la gran pantalla. Se desnudan, hacen lo que sea, pero es que en aquella época no ocurría todo esto. Y además es que esta secuencia marcó un punto de inflexión en las relaciones que tuvo Verónica Carlson con la casa Hammer. En esa secuencia, que después de realizarla, ya os digo, se fue al set donde estaban rodando El Santo, y Roger Moore, en una de las pausas del rodaje, la estuvo tranquilizando. Se comportó con auténtico caballero, y Peter Cushing, cuando se enteró de que Verónica Carlson se había ido corriendo porque le había dado entrado como un ataque de pánico, porque Peter Cushing había puesto en su interpretación bastante, por así decirlo, bastante realismo, también la estuvo consolando y decirle, venga, tranquilízate porque Terence Fisher me ha dicho, el director me ha dicho que no vamos a volver a rodar una secuencia de ese tipo. Y entonces Verónica Carlson volvió al set. Pero es que Verónica Carlson ya tenía, para un año siguiente, para 1970, el contrato para una última película de la Hammer, denominada El horror de Frankenstein, una película que no tiene ya nada que ver, evidentemente, con esta obra maestra. Era una película absolutamente que estaba en las antípodas de las películas realizadas por Terence Fisher, y que a partir de El horror de Frankenstein, Verónica Carlson ya no volvió a filmar ninguna otra película para la Hammer. Sobre todo después de esta secuencia y de una serie de fotografías que ella realizó para los estudios Hammer también, pero para promocionar Drácula vuelve de la tumba un año antes, en el que creo que os lo conté en una anécdota, ella va vestida con un camisón blanco, medio transparente, pero que en uno de los momentos en el que ella se está poniendo en una pose determinada, se le vio un seno. Y entonces el fotógrafo aprovechó para sacarle una fotografía en el que ella aparece con un seno desnudo. Entonces, claro, cuando se dio cuenta Verónica Carlson de que la habían sacado así, pilló tal enfado que estuvo a punto de romper evidentemente con los estudios Hammer. Pero James Carreras la convenció para realizar realizar el cerebro Frankenstein y el horror de Frankenstein. Pero a partir de ahí ya Verónica Carlson ya se puede decir que se desentendió, digamos que causó en ella una gran decepción todo aquello, porque además en algunas secuencias del cerebro de Frankenstein ella está filmada sin sujetador. Es decir, ella va con un vestido, es decir, con una especie de camisón vaporoso, pero va sin sujetador. Cuando eso se lo dijeron a ella, evidentemente ella vio cuáles eran los derroteros que la Hammer iba a tener en los próximos años. Por eso dijo, yo lo que quiero es porque a mí me traten por mis cualidades interpretativas, no por el tamaño de mis senos. Y directamente rompió relaciones con la Hammer y a partir de 1970 ya no se la volvió a ver en ninguna de las producciones de la compañía. Una auténtica lástima porque yo creo que James Carreras, que había encontrado una gran actriz, estupenda, podría haberla explotado muchísimo más en otras películas, pero tratándola con mucho más tacto. Pero después de la realización de esta secuencia, en el que es ultrajada por el barón Frankenstein, ya se puede decir que Verónica Carlson cambió completamente el chip. Eso unido con lo de las sesiones de fotografía y todo ello, pues se decepcionó muchísimo con cómo la Hammer trataba, en realidad cómo las productoras trataban a sus estrellas. Después de todo ello, pues evidentemente ya no fue igual. Pero dentro de lo que es la película, el personaje de Verónica Carlson, de Anna Spengler, ya se comporta psicológicamente de una manera mucho más contenida. Su interpretación ya es con la mirada puesta prácticamente siempre en el suelo, porque ella ha sido ultrajada, además con una inquietud absolutamente fantástica. Hay otra secuencia que es digna de las películas de Alfred Hitchcock, en el que después de que el barón Frankenstein haya cogido ya el cuerpo del Dr. Brand y sacado su cerebro y puesto en el cuerpo del Dr. Richter, tienen que deshacerse del cuerpo original del Dr. Brand. Y lo que hacen es excavar en el jardín de la pensión un agujero y meter allí al Dr. Brand, a sus restos. Pero he aquí que en una secuencia una de las cañerías de agua se rompe, provocando una especie como de geyser.
Y entonces, claro, pues con ese agua va removiendo la tierra y el cadáver del Dr. Brandt realmente aparece. Cuando Anna Spengler se da cuenta de esto, evidentemente trata de zafarse, pero en ese momento entra una... ¿Cómo se llama esto? Una vecina no ve el cadáver del Dr. Brandt y le dice a Anna Spengler, a Verónica Carlson, dice, tranquila porque ya he llamado a los señores de lo que es la fontanería y todo esto y van a venir a arreglar todo, a arreglar todo este desaguisado. Entonces, claro, Anna Spengler en ese momento de tensión tiene que deshacerse del cuerpo del Dr. Brandt y lo lleva arrastrando de una manera muy hitchcockiana, es decir, con una serie de planos cortos y como una manera ¿cómo os lo diría yo? Como muy intensa por parte de su interpretación, hasta que lo oculta realmente dentro de unos matorrales que hay en su jardín. Claro, cuando el barón Frankenstein sale porque están arreglando la tubería, tiene un juego de miradas con Verónica Carlson, Peter Cushing, como diciendo, ¿dónde está el cuerpo del Dr. Brandt? Y Verónica Carlson, una interpretación magnífica, toda empapada de arriba abajo, le indica con la mano, como diciendo, está aquí, aquí al lado, detrás de mí, detrás de estos arbustos. Lo que provoca que Peter Cushing respire hondo y también el espectador respire como diciendo, bueno, no la han cogido. Pero claro, es una secuencia muy al estilo de Alfred Hitchcock. Acordaos que Alfred Hitchcock lo que nos hacía era de repente que en muchas de las secuencias en las que él era el dueño del suspense, de repente aparecía el factor sorpresa cogiendo al espectador, valga la redundancia, por sorpresa. Como por ejemplo cuando el detective sube por las escaleras de la mansión de Norman Bates y de repente en un plano cenital sale Norman vestido de su madre, apuñala al detective llamado Arbogast, ahora me acuerdo, y él cae por las escaleras. Pues aquí exactamente igual, es decir, la planificación es exactamente la misma, porque es una secuencia muy tranquila donde Anna Spengler, Verónica Carlson, está y de repente salta el geyser descubriendo el cuerpo del Dr. Brandt. Y en ese momento entra lo que es la vecina, pero claro, Ana tiene que ponerse delante para que no vea realmente el brazo y el resto del cuerpo del cadáver. Por lo tanto, eso provoca una tensión completamente inesperada en el espectador. Pero todo ello hace que Anna Spengler vaya pues manejando la situación para que al final esa tensión narrativa vaya bajando poco a poco. O sea, ahí nos damos cuenta del perfeccionamiento en la narrativa que hacía Terence Fisher en esta película, que llega incluso a igualar al propio Hitchcock en lo que se refiere al factor sorpresa. Y es realmente extraordinaria esa secuencia. Evidentemente el Dr. Richter, también en otra de las grandes secuencias que tiene la película, vuelve a revivir a la vida, pero con el cerebro del Dr. Brandt está completamente sedado. Y aquí que su mujer de nuevo entra en lo que es la función, entra de lo que es como personaje secundario, porque se encuentra con el barón Frankenstein por la calle. Pero claro, dice, parece que me suena el rostro de ese señor, porque claro, había trabajado con su marido, y le sigue. Y al seguirle va a dar a la pensión y dice, ¿se aloja aquí un tal barón Frankenstein? A lo que Anna Spengler le dice, no, aquí no se aloja. Pero claro, en ese momento sale el barón Frankenstein diciendo, mi querida señora Brandt, venga usted, está buscando a su marido, yo le tengo, no se preocupe. Pero claro, en ese procedimiento de lo que es cómo le explica el barón Frankenstein a la mujer, a la señora del Dr. Brandt, todo lo que es realmente el proceso que ha tenido, ella no lo puede comprender. Y ve a su marido completamente con la cara tapada, pero con el rostro del Dr. Richter, que no le ve, en el que está siendo sedado porque ya tiene en su interior el cerebro del Dr. Brandt, en una secuencia además cargada de tensión. Ojo aquí a la utilización de la banda sonora. Cómo está realizada y cómo está compuesta aquí la banda sonora. Chirriante, escalofriante, llena de suspense, porque estamos a las expensas de que su mujer se dé cuenta o no de que la criatura, por así decirlo, la persona que está tumbada, es o no su marido. Y cada vez que le dice el doctor Frankenstein, está aquí tu mujer, el doctor Brandt, en el cerebro del doctor Brandt, en el cuerpo del doctor Richter, va levantando una mano, como diciendo, sí, la reconozco, no reconozco su voz, etc. En una secuencia absolutamente extraordinaria y de un suspense muy contenido.
Pocas veces Terence Fisher y la Hammer, y el cine de terror en general de todos los tiempos, han llegado a tan altas cotas de suspense. Esa secuencia es para enmarcar. Es decir, cuando la mujer del Dr. Brand baja las escaleras del laboratorio y se da cuenta de que está allí el marido y que ella está muy acongojada y que está sufriendo porque su marido ha desaparecido del manicomio, le dice el barón Frankenstein: ¿pero qué es lo que le ha hecho usted a mi marido? Dice: no se preocupe porque su marido estará en una semana con usted, pero tendrá que acostumbrarse a unos nuevos cambios, cosa que ella no lo comprende. Es decir, aquí en donde se produce otra de las lecturas que tiene esta película y todas las demás de lo que es el ciclo de Frankenstein de Terence Fisher, que es la incomprensión de lo que son esa encorsetada sociedad, digamos, victoriana, por llamarla de alguna manera, en lo que a pocos avances médicos y científicos se estaban realizando, y en el que Barón Frankenstein lo que es un auténtico visionario. Y entonces le explica que el cerebro de su marido está en el cuerpo de otro, como en una posterior secuencia veremos. Pero eso ella no lo puede comprender. No puede comprender que ella esté mirando a su marido realmente en el cuerpo, que físicamente no es, pero que su cerebro es el de su marido. Eso ya no lo puede comprender. El trasplante de cerebros, era, pues, vamos, y sigue siendo evidentemente algo completamente del género fantástico. Pero si lo extrapolamos a lo que es el trasplante de órganos, evidentemente en 1800 y pico no había trasplante de órganos. Por lo tanto era, pues prácticamente algo inaudito y de corte fantástico, absolutamente. Y eso, pues la mente de las personas no estaba acostumbrada, pues digamos, a que un doctor o un científico le hablase sobre ello. Era completamente algo, pues como de otro mundo. Por lo tanto, no se cree que el doctor Richter realmente tenga dentro de su cabeza el cerebro de su marido. Y el doctor Richter logra escapar hacia la casa de su mujer, y en una secuencia en la que él está detrás de un biombo, le dice Eli, le dice a su mujer, en una secuencia también con un suspense arrebatador. Dice: no reconocerás mi voz, pero soy tu marido. Y Eli, que acababa de enterrar a su marido, al doctor Brand, al cuerpo, porque además había sido descubierto anteriormente, porque el doctor Frankenstein lo que hace es deshacerse de él, pero es descubierto por inspectores de la policía, porque en la película hay una línea narrativa de evidentemente una serie de policías que le van siguiendo el rastro al barón Frankenstein. Dice: es imposible porque acabo de enterrar a mi marido. Dice: pero es que soy yo tu marido, lo que pasa es que no me vas a reconocer, pero la culpa de todo ello la tiene el barón Frankenstein. Y es cuando ya se produce el clímax de la película, en donde el Dr. Brand se vengará del barón Frankenstein porque realmente él, digamos que al mostrar los avances que él había tenido trabajando con el barón Frankenstein, le habían metido en un manicomio. Es decir, que su vida había sido destruida por el barón Frankenstein, por esos conocimientos a los que ellos habían llegado, y que el Dr. Brand creía que iban a ser aceptados, digamos, por sus congéneres médicos, pero que realmente le iban a tomar por loco. Es decir, el Dr. Brand, que vemos al principio de la película en el manicomio, no es que esté loco, es que está sedado por sus compañeros médicos porque creen que sus teorías son una auténtica locura. Es decir, hay una especie como de doble sentido y que nos iremos enterando a lo largo de la película. Hay un personaje también que es, digamos, como os diría yo, el desahogo cómico que tiene, pues, todas las películas en general, que es una especie de inspector de policía interpretado por Thorley Walters, que fue el ayudante del barón Frankenstein en Frankenstein, que era la mujer, y que es el típico inspector que no da una. Es decir, es como el inspector Lestrade de las películas de dibujos animados de Sherlock Holmes. Es decir, no daba una. Es decir, todo eran elucubraciones para él. Y que sus compañeros le van resolviendo una serie de asesinatos y de pistas hasta intentar dar con el barón Frankenstein. Pero que como va viendo Thorley Walters, este inspector de policía, que sus compañeros, sus subordinados van teniendo razón, las teorías de sus subordinados las va haciendo completamente suyas. Y además es que está constantemente utilizando pues una serie de sales que se mete en la nariz, pues lo típico pues para estornudar y todo aquello que se hacía en aquella época. Y es un poco el desahogo cómico que tiene esta película. Y luego el clímax final en donde la criatura, que es el Dr. Richter con el cerebro del Dr. Brand, consigue combatir al Dr. Frankenstein en un juego como de intelectos,
a ver si efectivamente el Barón Frankenstein es capaz de dar con todas las escrituras y con todos los datos del Dr. Brandt, donde había dejado plasmado ese secreto que en el cerebro del Dr. Brandt iba buscando el Barón Frankenstein realmente. La verdad es que la película argumentalmente no tiene desperdicio. Como os he ido indicando a través de este vídeo, tiene muchísimas capas de significación. Es una modernización del Barón Frankenstein respecto a los anteriores Barones Frankenstein, realizados también por Terence Fisher e interpretados por Peter Cushing. Aquí ya es más prácticamente un psicópata, un psico-killer, un egoísta, un personaje ególatra. Además que mata prácticamente sin temor alguno. Es un personaje que incluso está dispuesto a lo que sea, absolutamente a lo que sea, para llegar a sus fines. Es un personaje capaz de ultrajar a una persona que no tiene nada que ver con su vida y que realmente podría ser una de sus pacientes, que es el personaje de Verónica Carlson. Es una película adelantada a su tiempo en lo que se refiere a la utilización del gore. Por ejemplo, hay dos secuencias que vienen una detrás de la otra, que es cuando Peter Cushing y Simon Ward lo que hacen es rebanar, es decir, trepanar todo lo que es la tapa, lo que es el cráneo, para quitarlo y sacar el cerebro, en el que van marcando con un cuchillo, es decir, con una navaja, con un bisturí, todo lo que es alrededor de los dos cráneos, tanto del Dr. Brandt como del Dr. Richter. Y lo que vemos es la sangre, a medida que se va cortando, corriendo, digamos, por el rostro, dejando pues a todo lo que es a los dos personajes del Dr. Brandt y el Dr. Richter, todo esto lleno de sangre. Y luego vemos que Peter Cushing coge un serrucho. Pero claro, eso ya hubiese sido demasiado para la época. Y en ese serrucho lo que hace es la cámara de Terence Fisher subir un poquito, pero oímos cómo ese serrucho va cortando todo lo que es, digamos, el cráneo de cada uno de los dos doctores que están ahí para lo que es el intercambio de cerebros, por así decirlo. Pero claro, ese sentimiento que nosotros tenemos al oírlo, porque aquí el sonido cobra un protagonismo especial, nosotros oímos, pero nos podemos imaginar cómo le está cortando el cráneo al Dr. Brandt y luego al Dr. Richter. Es decir, que si no habíamos tenido suficiente con la escena del Dr. Brandt cortándole el cráneo, además que Simon Ward está ahí para contener lo que es el cráneo, para que el cerebro no salga evidentemente a presión y que caiga, y mantener la tapa, por así decirlo, vamos, la tapa, lo que es lo que es el cráneo sujetándolo, Simon Ward tiene una cara de repugnancia, que es la misma cara de repugnancia del espectador imaginándose cómo está cortando el cráneo. Pero es que si no nos hemos repuesto de esa secuencia, dice, ahora tenemos que hacer lo mismo con el Dr. Richter. Y claro, la cara de Simon Ward, en una estupenda interpretación, es todo un poema. O sea, se queda completamente a cuadros. Y vuelve a hacer Peter Cushing lo mismo. Vuelve a coger el serrucho y vuelve a serruchar todo lo que es el cráneo para coger lo que es el cerebro. Y claro, Simon Ward ya empieza a tener unos tintes verdes en su cara diciendo, esto es completamente insoportable. Pero claro, él reconoce en el fondo que al haber tenido éxito el Barón Frankenstein en trasplantar el cerebro, es un auténtico genio. Porque el Barón Frankenstein se lo dice a lo largo de la película, después de esto tú aprenderás mucho. Aprenderás muchísimo de estos conocimientos. Pero claro, ¿a qué precio? A un precio de vidas humanas, al precio de poner en peligro su vida, al precio de poner en peligro a su prometida. Un precio muy alto es el que paga. Es decir, digamos que El cerebro de Frankenstein no es solo una película realmente, digamos, extravagante, también visionaria, desagradable en algunos momentos. Es un auténtico ejercicio de suspense y de momentos en el que la Hammer no nos había brindado hasta ese momento, en lo que se refiere a lo que es las secuencias explícitas, a un Barón Frankenstein completamente desaforado y evidentemente el gore, la presencia del gore que ya empieza a tener y a cobrar mucha más importancia, sobre todo en esos mensajes progresistas que da el personaje de Peter Cushing, humillando a las personas, a los otros señores de las posadas, diciendo, ¿acaso son ustedes doctores? Es decir, nos encontramos con una película que se adelanta a su tiempo y en el que el Barón Frankenstein ya no es igual que los anteriores.
con un elemento gore realmente explícito, sobre todo en el uso del sonido, en la tensión de muchas secuencias que son dignas del mismo Alfred Hitchcock, en donde el suspense realmente salta de sorpresa, pero que luego va en un ritmo cinematográfico paulatinamente laminándose hasta la tranquilidad de los personajes y también del espectador. Tenemos realmente otra ambientación y una puesta en escena soberbia de Bernard Robinson, que fue su último trabajo, ya que un año después fallecería este gran director artístico que tantas películas de horror gótico había realizado, y Anthony Nelson Case, lo que era el productor, que después de una serie de desavenencias con los nuevos guionistas que había contratado James Carreras, pues abandonó directamente la Hammer. A partir ya de 1970 ya no nos encontraríamos con ninguna película de la calidad de El cerebro de Frankenstein. Las dos posteriores de Frankenstein que se hicieron, El horror de Frankenstein y Frankenstein y el monstruo del infierno, ya no tuvieron la calidad ni muchísimo menos que esta magnífica producción, que es una auténtica obra de arte por sí misma. Y aunque tiene unas secuencias de guión que se puede decir que son más producto de la casualidad que digamos de la eficiencia del guionista, se puede decir que se acoplan como un guante a todo el suceso, a todos los sucesos de la película, y que mantienen un ritmo durante los más de 100 minutos de película. Las películas de la Hammer siempre habían tenido una duración de hora y 20, hora 25, hora y media. Pero es que esta película supera los 100 minutos, porque son tantas cosas las que tiene que contar que en 100 minutos da para mucho. Yo me imagino una película de Terence Fisher de 2 horas de duración, tendría que haber sido realmente apoteósica y realmente extraordinaria todo lo que Terence Fisher podría haber dado de sí con un presupuesto muchísimo más alto. Pero claro, Terence Fisher ya no tenía nada que demostrar, era un auténtico genio del cine. Un auténtico genio del cine de horror gótico, tal y como lo conocimos hasta entonces, y como ya en 1957, en el rodaje de La maldición de Frankenstein, 12 años antes, se había dado a conocer al mundo un nuevo tipo de horror gótico que no tenía nada que ver con el estilo de la Universal. Compartía muchos puntos en común, como la poesía, el lirismo, pero evidentemente la Hammer fue mucho más allá. Es decir, fue mucho más allá en lo que se refiere a erotismo, en lo que se refiere a la criatura de Frankenstein, al barón Frankenstein, a Drácula como una especie ya no de un personaje de opereta y un tanto poético, por así decirlo, sino como un auténtico animal sensual. Es decir, la Hammer en 1969 realiza el auténtico canto del cisne del terror gótico como lo había realizado hasta ese momento. Luego, a partir de 1970, pues la política de la compañía cambiaría por completo. Ya evidentemente se incorporaron otra serie de elementos a las películas, como fueron desnudos femeninos, como fue mucha más abundancia de sangre, presentaron a nuevos actores, pero que ya no tuvieron la calidad que Terence Fisher le aportó desde un primer momento a todas las producciones, como fue Drácula, Las novias de Drácula, los Frankenstein que había hecho, que era La maldición de Frankenstein, La venganza de Frankenstein, Frankenstein que era la mujer, y sobre todo también productos como habían sido El poder de la sangre de Drácula y Drácula vuelve de la tumba de Peter Sarsgaard y de Freddy Francis. A partir ya de 1970 ya tuvimos la trilogía Karnstein, pero ya era otro tipo de películas de horror gótico diferentes, enfocadas desde un punto de vista, digamos, más para el gran público, más palomitero, pero ya no desde el punto de vista de la elegancia, del ritmo cinematográfico que Terence Fisher le supo dar desde un primer momento a sus productos. Con esta película, con El cerebro de Frankenstein, Terence Fisher pues prácticamente ya solo realizó una película para la Hammer, que fue en el 74, que fue Frankenstein y el monstruo del infierno. Podemos decir que fue una película correcta hasta cierto punto, pero ya no tuvo ni por asomo, evidentemente, la calidad de las producciones anteriores, que habían sido todas ellas obras maestras. La maldición de Frankenstein, cómo estaba filmada, Christopher Lee como la criatura de Frankenstein, los inicios del varón, la venganza de Frankenstein en ese hospital completamente improvisado. Frankenstein creó a la mujer, convirtiendo o trasladando un espíritu en el cuerpo de una mujer, de un hombre, al cuerpo de una mujer para una posterior venganza. En el cerebro de Frankenstein, lo que es la conservación del cerebro para la utilización en un cuerpo nuevo. Es decir, todos estos parámetros que ya no solo eran de terror, sino también de ciencia ficción, con unas gotitas de ciencia ficción,
ya desaparecía por completo. Y el horror gótico, pues digamos que con esta película es, digamos, la última gran obra maestra del horror gótico, tal y como la Hammer lo había focalizado desde un principio. Posteriormente, pues sí, hubo muchísimas más películas de horror gótico, pues hasta prácticamente mediados de los 70, pero que ya no se realizaron hasta aquella película en la que Tim Burton nos sorprendió, llamada Sleepy Hollow, que esa fue, digamos, pues por así el auténtico y verdadero canto del cisne del horror gótico, porque fue Sleepy Hollow de Tim Burton un homenaje a las películas de la Hammer, un auténtico homenaje a estas inigualables películas, evidentemente pues realizadas por otro genio que era Terence Fisher. La elegancia que Terence Fisher le puso a la realización de todas sus películas, La maldición del hombre lobo, La novia del diablo, Las novias de Drácula, pues la verdad ya no nos la volveríamos a encontrar prácticamente ya nunca en la historia del cine. En 1969 Terence Fisher realiza la obra cumbre de la compañía Hammer, lo que es El cerebro de Frankenstein. Y desde el 69 hasta día de hoy, ninguna película de horror gótico ha llegado a las cotas de calidad que tiene El cerebro de Frankenstein, ni por asomo. Para mí El cerebro de Frankenstein es una de las mejores películas de terror de la historia del cine y por extensión del cine fantástico de todos los tiempos. Es una auténtica pena que el horror gótico sea otro de los géneros en los que ya ni Hollywood ni ninguna otra compañía en el mundo apueste por realizar. Hemos tenido algunas sorpresas de vez en cuando, como la película de aventuras que os comenté hace poco, Van Helsing, como El hombre lobo de Joe Johnston, pero son películas muy salteadas en el tiempo. Ya no se hacen películas de horror gótico con la elegancia, con la exactitud, con la precisión y sobre todo con ese despliegue de actores que se habían forjado desde un primer momento, desde los inicios de la compañía, y que por lo tanto estaban acostumbrados a trabajar como en familia. Y al estar acostumbrados a trabajar así, nos dieron unos productos absolutamente inolvidables. Digamos que la época de oro del terror termina en 1969 con esta película. A partir de entonces, pues ya en los 70, la Hammer ya os digo que entraría en una decadencia con otros títulos notables, pero ya vendría en los años 70 otro tipo de terror, como eran los Psycho Killers, pues de Leatherface, como os diría yo, Jason Voorhees, como Michael Myers, como Freddy Krueger, pero que todos ellos, si os fijáis, tuvieron como antecedentes a dos personajes, al Norman Bates de Psicosis, de Alfred Hitchcock, y al Peter Cushing, al varón Frankenstein, del cerebro de Frankenstein, de esta película. Si esta película no hubiera existido, seguramente algunos de los monstruos del terror contemporáneo tampoco hubieran sido los mismos. La influencia de la Hammer fue, como os he dicho muchas veces, realmente capital. Realmente capital. Y Terence Fisher realizó una de sus obras cumbres, uno de sus mejores trabajos, y para mí la auténtica gran obra maestra del horror gótico, El cerebro de Frankenstein. Esta película en Blu-ray no os la perdáis bajo ningún concepto. Es un auténtico ejercicio de estilo de suspense, de estilo de terror, que a día de hoy es totalmente inigualable, porque no hay ningún director de la elegancia de Terence Fisher y ningún actor que alcance las cotas de perfeccionamiento en un personaje como Peter Cushing haciendo de varón Frankenstein. Una auténtica lástima realmente. Espero que os haya gustado la crítica de esta absoluta obra cumbre de lo que es la Hammer Films. Espero que os haya gustado, que le deis al like, el pulgar hacia arriba, que os suscribáis, que me comentéis todo lo que queráis aquí abajo y continuaremos evidentemente con el ciclo de los terrores de la Hammer, porque la Hammer no solo se dedicó a hacer películas de Frankenstein y de Drácula, sino que también de momias, de hombres lobo, de zombies, de otra clase de vampiros, como ya iremos a lo largo de la vida del canal ir comentando más. Pero hasta ahora quedaos con esta, El cerebro de Frankenstein, o como su título rezaba, Frankenstein must be destroyed, es decir, Frankenstein debe ser destruido, debe ser aniquilado. ¿Por qué? Porque se había convertido en el monstruo o en la criatura que realmente él siempre quiso realizar o componer. Pero realmente el monstruo no era otra persona más que él mismo, el varón Frankenstein. Espero que hayáis disfrutado de la crítica, que paséis una feliz velada y hasta mañana.